buenas noches. Bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Vamos a los principales títulos de la jornada. El Parlamento discute el proyecto de ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo y dará sanción definitiva. El desempleo bajó en marzo y volvió a los niveles más bajos luego de una fuerte suba en enero. Pasó de 6,7 a 6,1% de la población activa. En el puente que une Salto y Concordia hubo corte y manifestación de comerciantes informales que protestan contra la medida de 0 kilo dispuesta por la aduana. Una empresa autogestionada por trabajadores recibió hoy un nuevo impulso de un inversionista vasco ante la presencia del presidente José Mujica. Profuncop producirá luminarias para los espacios públicos. El costo que tendrá el puente sobre la Laguna Garzón será 3 veces más que el previsto en su inicio de $4 millones. Si bien gran parte lo pagará un privado, el Estado deberá poner dinero y busca alternativas de financiación. Una puede ser el cobro de peaje. Gobierno argentino congela precio de combustibles durante 6 meses. La resolución se suma a acuerdos previos con cadenas de supermercados y venta de electrodomésticos para frenar la inflación. Hoy en la mirada política, Gerardo Caetano analiza la estrategia de comunicación del gobierno y la posición de algunos legisladores en el matrimonio igualitario. Peñarol hizo los goles necesarios, pero los números no le dieron para clasificar y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Y al comenzar el desarrollo de la información nos vamos a ir con el móvil en vivo que está en el Parlamento. Continúa hasta ahora la votación del matrimonio igualitario. Juan Carlos Yacosa, ¿cómo viene esa discusión? ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas noches para todos. Estamos a algunos minutos nada más de que este proyecto de ley sea aprobado definitivamente aquí en la Cámara de Representantes. Faltan 2 oradores aquí en la Cámara de Diputados, entonces, para exponer sus motivos a favor o en contra de esta iniciativa que transformará a nuestro país en el segundo de América Latina, después de Argentina, en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta iniciativa habilita a dichas parejas a adoptar niños o concebirlos por técnicas de fertilización in vitro. También permite a los padres a elegir el orden de los apellidos de sus hijos, entre otros aspectos. Parte de la oposición cuestiona el nombre de este proyecto. Algunos, sobre todo el Partido Nacional, planteaban que esta iniciativa sea llamada de unión civil y además se critica que se vote igual pese a algunos errores administrativos que han llegado desde la Cámara de Senadores. Lo que podemos adelantar es que la iniciativa se va a aprobar de todas formas y posteriormente se va a redactar una ley interpretativa para subsanar estos errores que fueron votados en la Cámara de Senadores sin darse cuenta de los mismos. Les proponemos compartir cómo se ha registrado este debate a lo largo de esta tarde y las distintas posiciones, tanto del oficialismo como de la oposición. Esa porción de ciudadanía que yo creo representar quiere que mi país sea el primer país que consagre esta ley y consagre revolucionarios cambios conceptuales que se van a hacer a través de esta ley, porque no solo es la posibilidad de que todos tengamos el derecho de casarnos, si así queremos, y que se llame matrimonio. Va a ser un avance muy importante de derechos, porque es cierto, y yo comparto que la base de la sociedad es la familia, pero también comparto que la base de la familia es el amor. Y el amor no es ni homosexual ni heterosexual. Si se aprobara este proyecto de ley, no solo no corregiría ninguna inequidad inexistente, sino que por el contrario crearía graves problemas jurídicos. Con este proyecto de ley se estarían modificando sustancialmente institutos jurídicos esenciales para toda la sociedad, tales como el matrimonio, la familia, la paternidad y la filiación, y atentando incluso contra los derechos inherentes a las personas que nazcan mediante reproducción asistida.
Bien, Andrea, allí veían entonces las distintas posiciones a favor y en contra de esta iniciativa. El Frente Amplio le da el respaldo definitivo para que se sancione este proyecto de ley y la oposición va a votar dividida tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional. Después que termine la votación aquí en la Cámara de Representantes, va a haber una conferencia de prensa donde las organizaciones sociales que respaldan este proyecto de ley van a estar dando su posición. Nosotros estuvimos dialogando con integrantes del colectivo Ovejas Negras. Se culmina un ciclo, en realidad se culmina un capítulo de una historia que va a ser larga. Estamos muy, pero muy felices. Creemos que hoy el Uruguay está saldando una deuda con una cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que hasta hace muy poco tiempo eran insultados, golpeados, discriminados de cualquier forma que uno se pueda imaginar. Y hoy se está saldando una deuda. Hoy, en realidad, como le decía hoy a un amigo, hace años que yo sé que soy digno. Pero hoy el Estado está reconociendo mi dignidad. Esto tiene que ver sobre todo con la ampliación de los derechos y con la libertad. Yo creo que lo que ganó hoy acá en Uruguay es la democracia, la igualdad y la libertad. Esta posibilidad de que ahora todos los ciudadanos jurídicamente somos iguales. Bien, allí veíamos entonces y escuchábamos la posición del colectivo Ovejas Negras, que posteriormente a la conferencia de prensa que se va a dar, va a haber una movilización para festejar entonces la aprobación de este proyecto de ley en la Plaza 1 de Mayo. Nosotros permanecemos aquí porque en algunos minutos nada más se va a estar votando entonces este proyecto de ley, sanción definitiva. Uruguay se transforma entonces en el segundo país de América Latina en respetar este tipo de derechos. Cualquier cosa los estaremos convocando. Gracias, Juan Carlos. Y pasamos a otros temas. El puente que une Salto con Concordia estuvo hoy cortado de forma intermitente por comerciantes informales que protestan contra la medida de 0 kilo dispuesta por aduana. Denuncian que hay varios comercios que tuvieron que cerrar y cientos están sin trabajo. En Salto, el centro comercial tiene registro que han cerrado comercios por el ingreso de mercadería desde la Argentina. Hay 3 comercios que han cerrado porque, claro, se desafilian de nuestra institución y es la manera de estar sabiendo. Pero además de eso, sabemos de la queja permanente de todos nuestros socios. La verdad que estamos estimando, además con cifras que propiamente desde el puente, de que pasan 5.000 personas por día, a un estimativo bajo de $100 por persona y en un mes de 20 días son un cálculo de $10 millones por mes. Es mucha plata para nuestro circuito comercial. Mientras tanto, los revendedores de mercadería argentina en Salto remarcan que esta es la forma de vida que hoy tienen. Nosotros vivimos de esto y dependemos pura y exclusivamente de esto. Entonces nos vemos realmente mal y queremos una solución. Consideramos que las autoridades pueden darnos una solución. Y bueno, y es lo que queremos. Estiman que son 1.200 las familias afectadas. Entienden que la diferencia cambiaria favoreció a que mucha gente se volcara a comprar en Argentina. Gaste 1.000 pesos en un supermercado acá, salgan con 2 bolsitas de nylon. Y vas a Concordia y te das cuenta que podés comprar 10 kilos de azúcar, que podés comprar 10 botellas de aceite. Esa es la diferencia y eso fue lo que colmó el vaso. Entonces se nos volcaron arriba de nosotros 5 o 6.000 personas más. La solución no pasa solamente por dejarnos volver a pasar con el bolsito todos los días, ¿no? Digo, porque si no seguiríamos la misma, que toda la gente se volcaría de vuelta a Concordia a comprar. Yo creo que la solución pasa por habilitar a trabajar con un bolso y por una serie de medidas que tiene que tomar el gobierno. Desde las 12 horas de este miércoles comenzaron los bolseros de Salto a cortar el acceso a la represa de Salto Grande. Finalmente se llegó a un acuerdo que no se hacían retenciones por más de 10 minutos de los vehículos que pretendían ingresar al puente. Por lo menos acá vamos a seguir con este corte por ahora. No es corte, es una retención de 5 o 10 minutos al que pasa por acá y por ahí llegamos a un acuerdo. Ellos nos van a avisar. Ahora se espera tener respuestas por parte de las autoridades a las inquietudes planteadas por el grupo de bolseros. Desde Salto, Julio Correa, TN1 Noticias. Mientras tanto, el puente General Artigas en Paysandú continúan los cortes que se iniciaron ayer. Los comerciantes informales cada 15 minutos cortan el acceso pidiendo que se flexibilice la política de 0 kilo o de lo contrario continuarán con la medida de realizar piquetes en forma permanente.
Además, instalaron una olla popular en la cabecera uruguaya del Puente General Artigas y una delegación espera hablar con el presidente José Mujica, que mañana estará en la capital sanducera para participar en la inauguración de 2 laboratorios. Y sobre este tema, el director nacional de aduanas, Enrique Cannon, dijo que no hay vuelta atrás y que se mantendrá la medida 0 kilo en los pasos fronterizos. Además, informó que en las últimas horas aduana desarticuló una organización que contrabandeaba ropa a gran escala. Enrique Cannon, director nacional de aduanas, aseguró que se ha dialogado con los diferentes grupos sociales que se oponen a la disposición, pero que las presiones no harán que se flexibilice la medida 0 kilo. Es el trabajo uruguayo lo que estamos defendiendo. Y cualquier Estado no puede impávidamente ver el tránsito de mercadería ilícita, que es contrabando. Será chico, será grande, contrabando igual. Impávidamente y perder su fuente de trabajo, su salario, su seguridad social, su BPS, etcétera, 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 el transporte, es decir, la actividad, la multiplicación económica que tiene la actividad comercial. Ningún Estado se pega un tiro en la nuca, y bueno, el Estado uruguayo menos. Autoridades de la aduana informaron que una organización dedicada al contrabando de ropa fue desarticulada en las últimas horas, al tiempo que continúan los procedimientos. Paysandú, el ingreso de un vehículo con 2 personas que tenían antecedentes por contrabando y 300 prendas que fueron incautadas junto con el vehículo. O sea, el vehículo quedó detenido a disposición del juez y las personas también, las 300 prendas incautadas. Y luego incautaciones menores. En toda la frontera en los 2 días suman aproximadamente 20 actas de incautación menor. Cannon informó además que entre las medidas en que se trabaja, la aduana investigará a quienes venden por internet artículos adquiridos en el exterior. Una empresa autogestionada por trabajadores recibió hoy el impulso de inversores vascos. El hecho fue anunciado en el PIT-CNT con la presencia del presidente José Mujica. Con 100% mano de obra uruguaya, la nueva empresa cooperativa se encargará de producir luminarias para las calles de la ciudad. El nuevo emprendimiento cooperativo tiene el soporte comercial de Capitales Vascos y un apoyo del Fondes para la inversión tecnológica. Desarrollamos tecnología LED y el desarrollo de esta tecnología LED va a ir de forma complementaria a los procesos de producción para crear luminarias fabricadas acá, con valor agregado nacional, con mano de obra uruguaya, para crear un producto final con tecnología LED eficiente, ahorrador, poco contaminante, el cual pueda ser utilizado para las calles, vías, plazas, industrias e incluso el consumidor final. Presente en el acto, el presidente José Mujica dirigió un mensaje a los trabajadores sobre lo que implica organizarse en mecanismo de autogestión. ¿Cómo aprender la gestión sin ejercitarla? No se aprende por curso, por robot, por computadora. Se aprende enredado en la realidad. Y esto es una de las cosas más importantes que deja este tipo de experiencia. Prepara cuadros hacia el futuro que no dejan de ser cuadros empresariales, pero con otra visión. Al comienzo del acto se dio un particular diálogo entre el presentador de la actividad y el mandatario José Mujica. El presidente reaccionó con humor. Con nosotros, el viejo Pepe. Arriba. Tito, no se puede decir viejo. La Asamblea General rindió homenaje al ex senador y ex canciller de la República, Reinaldo Gargano. A sala llena con la presencia del presidente José Mujica, familiares y amigos, legisladores de todos los partidos políticos recordaron a Reinaldo Gargano, ex senador y ex canciller uruguayo. Por el Frente Amplio, el orador fue el senador Daniel Martínez, quien se refirió a Gargano como el gran militante socialista. El Partido Socialista y su comportamiento como socialista se convirtieron en el eje de la vida del pueblo Gargano. Por eso hablar de su vida política sería enumerar una enorme lista de hechos de los que Reinaldo fue sin duda un participante de primera línea y en muchos casos, tal vez los más,
una figura de peso relevante. El senador Gustavo Penades habló por el Partido Nacional y recordó a Gargano a pesar de las diferencias políticas que tenían. La caballerosidad, la honestidad intelectual de haber dicho, pregonado y militado siempre por lo que él entendía que era justo, lo hace merecedor también de que hoy, quienes pensábamos diferentes a él, le tributemos este homenaje. Por el Partido Colorado, el vocero fue el senador José Amorín Valle. Esta Cámara reconoce a un hombre duro, pero un hombre leal, y reconoce a un hombre que fue enormemente consecuente en su forma de vivir y en su forma de pensar. Era el que nos cruzábamos acá, con el que conversábamos cuando podíamos, con el que discrepábamos. Reinaldo Gargano fue senador, canciller y presidente del Partido Socialista. Emigró en la dictadura y volvió con la democracia. Falleció el 5 de febrero de 2013 a los 79 años. Una carta de varias páginas que presuntamente escribió el ex tupamaro Amodio Pérez llegó a distintos medios de comunicación escritos de Montevideo. El diario El País publicó fragmentos de lo que dice, mientras La Diaria y La República decidieron no divulgarla al no poder comprobar su autenticidad. Según la versión del País, varios tupamaros que analizaron la misiva, en la que Amodio sostendría que no fue un traidor a la guerrilla, creen en su legitimidad. Este miércoles, tanto El País como La Diaria y La República, que recibieron la carta, explicaron su postura sobre la misma y aportaron algunos datos. Amodio Pérez es considerado uno de los principales traidores de la guerrilla tupamara y a él se le atribuye responsabilidad en la derrota militar contra las fuerzas de gobierno de aquella época. El diario La República aclara que se trata de 8 carillas mecanografiadas, al final de las cuales aparece una firma y una aclaración con el nombre de Héctor Amodio Pérez. El matutino analizó su contenido, que refiere a episodios y también a personas relacionadas a la época y al movimiento que él integró, pero decidió no publicar el contenido por no poseer elementos firmes que corroboren la autenticidad de la rúbrica ni que permitan su verificación. En la misma línea, La Diaria decidió no publicarla al no poder comprobar su autenticidad y considerar que no aporta nada desconocido hasta ahora. El País, en cambio, publicó varios fragmentos, como donde sostienen no ser un traidor y que rompió el silencio porque durante años su padre y sus amigos le pidieron que se mantuviera alejado del proceso político. Ahora su padre ya no vive y una entrevista a Jorge Zabalza, que se conoció en febrero, lo motivó a escribir. Según El País, en la carta, Amodio Pérez explica sus razones para cambiar de postura y afirma haber sido elegido para cumplir el papel de cabeza de turco. Y el ex dirigente del Movimiento Liberación Nacional, Jorge Zabalza, reflexionó sobre esta supuesta carta y la figura de Amodio Pérez. Tras conocer algunos fragmentos de la carta que supuestamente escribió Héctor Amodio Pérez, el ex dirigente del MLN Tupamaros, Jorge Zabalza, dijo que habría que determinar si efectivamente la carta es de su autoría y si esto fuera así, señaló que la justicia debería someterlo a juicio porque fue el responsable de varias violaciones a los derechos humanos. Él es responsable del asesinato en el batallón Florida del compañero Facinelli, que él es responsable del asesinato en la calle del Goyo Pérez Lutz, que él ha sido, en la medida que trabajó con la OCOA y con el entonces teniente segundo Armando Méndez, él estaba preparando todo lo que después ejecutaron Gabazo, Cordero, el Pajarito Silveira y los demás. Entonces, realmente uno le tiene un odio bastante grande. Zabalza dijo que tenía una relación especial con Amodio Pérez. Me hacía arroz con leche con azúcar quemada en la celda. Pero luego de su colaboración con la OCOA, esta relación cambió. Personalmente, para mí sigue siendo tan traidor ahora como cuando trabajaba con la OCOA. Y yo no lo perdono. Las declaraciones de Zabalza fueron realizadas al retirarse de la jefatura de Montevideo, donde fue a declarar por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia que se produjo el 15 de febrero pasado en rechazo al traslado de la jueza Mariana Mota a la órbita civil.
Una mujer baleó a su pareja luego que la agrediera a golpes. Ambos están internados. El hombre recibió 2 balazos en el pecho y otro en la cara. La mujer tiene lesiones en la cabeza. Este hecho ocurrió en un local nocturno en la zona de La Unión. Según testigos, se dio una discusión entre ambos. El hombre comenzó a golpear a la mujer y ella tomó un arma que había detrás del mostrador y le disparó. Por otra parte, la policía sigue buscando al hombre que se quitó la tobillera electrónica, que se coloca a las personas denunciadas por casos de violencia doméstica. En lo que va del año, 11 mujeres fueron asesinadas en manos de sus parejas o exparejas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, no comparte la decisión de la fiscal del caso del homicidio del maestro Julio Castro de 1977. María de los Ángeles Camiño rechazó la liberación del único procesado, Ricardo Zavala, porque entiende que el asesinato de Castro es de lesa humanidad. Jorge Ruibal Pino, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que la fiscal María Camiño está habilitada para dar la opinión que considere en el caso de la muerte de Julio Castro, ocurrida en 1977, pero que se espera el pronunciamiento del juez Juan Carlos Fernández Lequini. La resolución que tome el juez, de acuerdo o no con la del fiscal, seguramente va a ser apelada, o por la fiscal Camiño, que acaba de tomar de hacer una vista en este sentido, o de la defensa de quien pidió la excarcelación. Desde la Suprema Corte de Justicia se aseguró que existen diferencias de criterio con la fiscal Camiño. Para este tipo de delitos el tiempo no transcurre. Esto es lo que dice la fiscal, obviamente en contra de la opinión de la Corte cuando declaró la inconstitucionalidad. Aunque la Corte no se refiere a la prescripción, sí se refiere a que estos delitos no pueden ser aplicados retroactivamente. Y naturalmente, cuando se cometieron, tienen el término de prescripción que tuvieron los delitos en aquel momento. Ruibal concluyó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Hellman no es aplicable al de Julio Castro. La decisión de la Corte Interamericana es solo relativa al caso Hellman, no es vinculante en ninguno de los demás casos. Falleció Sergio López Burgos, sobreviviente uruguayo de la Operación Cóndor y el ex detenido de Automotores Orletti. López Burgos fue fundador del Partido por la Victoria del Pueblo y se definía como un frente amplista independiente. López Burgos, tras sobrevivir en Orletti, se convirtió en uno de los destacados denunciantes y testigos ante la justicia argentina en causa de violaciones a los derechos humanos, causas a cargo de los jueces Norberto Ollarvide y Daniel Rafecas. Sus restos fueron sepultados hoy en el Cementerio del Norte. Pasamos a otros temas. El Senado comenzará a analizar mañana el proyecto del Poder Ejecutivo que crea el impuesto agropecuario que va a sustituir al ISIR. No hay ningún anuncio de medidas impositivas nuevas que no sean, sí, lo que enviamos la semana pasada y va a ser considerado mañana en la comisión del Senado, que es el restablecimiento del impuesto al patrimonio en el sector agropecuario. Eso sí, es una medida concreta que viene a aportar los recursos que se habían comprometido por parte del Poder Ejecutivo junto al Congreso de Intendentes para dar un impulso importante a las infraestructuras de caminería rural. El ministro de Economía descartó medidas para el control de precios como se aplicó el año pasado. En este momento no estamos explorando esas alternativas porque los últimos registros de inflación empiezan a dar comportamientos más alentadores que los que teníamos en meses anteriores o finales del año pasado en lo que se refiere a la trayectoria de la inflación y sobre todo sus componentes más firmes. Por tanto, esas son circunstancias en las que uno apela a mecanismos excepcionales porque hay situaciones excepcionales. El gobierno continúa la negociación con privados para la construcción del puente sobre la Laguna Garzón, que tendrá un costo superior al previsto en principio. El Estado deberá buscar formas de financiación y no se descarta el cobro de peaje. El proyecto del puente sobre la Laguna Garzón en 2008 tenía un costo aproximado de 4 millones de dólares. Ahora el costo es 4 veces superior, afirmó el ministro de Transporte Enrique Pintado. Si alguien pensaba aportar y financiar un puente de un costo y le hacemos otro que es mucho más grande, obviamente para cuidar el medio ambiente, le hacemos un puente ajustado a esas exigencias medioambientales y sale más caro, obviamente ya partimos del presupuesto que algo el Estado va a tener que poner.
Hablando de un monto que es entre 3 y 4 veces más de lo que era originalmente previsto. Nosotros vamos a tratar de poner lo mínimo posible, lo mismo que el privado, tratar de poner lo mínimo posible. Lo que sí somos conscientes de que esa obra hay que hacerla. Con la premisa que el puente tiene que hacerse y que el Estado ponga lo menos posible. Es que el gobierno está buscando formas de financiación. Una de ellas podría ser un peaje. Lo planteamos como una alternativa a una pregunta, pero a ver, yo espero que no haya peaje y que el Estado no tenga que poner nada. Esa es por la que vamos nosotros. Va a ser muy difícil lograrlo, también es cierto, porque hay un principio de racionalidad que hay que tener en cuenta. Si hubiera sido como antes, ese puente ya estaba hecho. Nos convoca el móvil en vivo en el Palacio Legislativo. ¿Qué está ocurriendo hasta ahora en la votación, Juan Carlos? Andrea, justamente en estos momentos se está votando. 71 en 92. El proyecto ha sido afirmativo. Vamos a escuchar el audio de sala. Como ustedes pueden apreciar, la alegría es enorme de las distintas organizaciones sociales que se han hecho presentes, colmando aquí las barras de la Cámara de Representantes. Reiteramos que por 71 votos en 92 legisladores presentes se sancionó definitivamente el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Los legisladores oficialistas aplauden hacia las barras. La algarabía es total. Reiteramos que va a haber una conferencia de prensa del colectivo Ovejas Negras y posteriormente una movilización en la Plaza 1 de Mayo, donde se va a festejar lo que entienden es un éxito total y un reconocimiento a los derechos de personas del mismo sexo. Proyecto matrimonio igualitario. Uruguay se transforma así en el segundo país de América Latina, después de Argentina, en aprobar una iniciativa de esta magnitud. Tenían ustedes entonces en vivo lo que estaba ocurriendo allí en el Palacio Legislativo con este momento histórico, con la aprobación del matrimonio igualitario. Pasamos ahora a otros asuntos. Mañana habrá una nueva instancia de negociación en el conflicto lácteo, en la que el Ministerio de Trabajo presentará una propuesta que pretende acercar a las partes. Hoy se reunieron por separado el Ministerio con los trabajadores y con los empresarios para diseñar un acuerdo de base. En tanto, los trabajadores decidieron posponer el paro programado para el viernes para la realización de una asamblea. En cambio, habrá un plenario de la Federación. La única medida que se mantiene es el recorte de horas extras. Desde el sindicato aseguran que no hay riesgo de desabastecimiento de leche fresca. El gobierno
gobierno argentino congeló el precio de los combustibles por 6 meses. La medida se enmarca en el combate a la inflación. El gobierno argentino ordenó este miércoles congelar por 6 meses los precios máximos de los combustibles en otra medida para contener la alta inflación en el país. Me parece bien. Es la forma de controlar los precios. El precio del combustible incide en los demás precios del mercado. Se reportó un aumento del índice de precios al consumidor de 0,5% en febrero, luego de que en enero había sufrido su mayor alza en casi 3 años, al alcanzar el 1,1%. Analistas privados estiman que la inflación real es el doble de los cálculos oficiales y prevén un incremento de precios superior al 20% este año. En el mismo sentido de contener los precios, el gobierno ya había dispuesto a inicios de febrero un congelamiento de productos comercializados por supermercados y otras cadenas minoristas. YPF, la mayor operadora del mercado de combustibles argentino controlada por el Estado tras ser expropiada el año pasado a la española Repsol, indicó en una nota que la decisión oficial no interfiere con el plan de comercialización planificado para este año. Pensé que a partir de que, bueno, la Nación había quedado con YPF, pensé que los combustibles iban a bajar a partir de ese momento, pero bueno, la verdad es que si bien no aumentaron tanto, que se congelen ahora me parece una medida razonable. En tanto, el secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Argentina, Raúl Castellanos, estimó que el congelamiento de los precios apunta a contener la inflación en un año electoral en referencia a los próximos comicios legislativos. La tasa de desempleo se ubicó en el mes de febrero en 6,1% para el total del país, con una caída de 0,6% con respecto a enero. Los datos del Instituto Nacional de Estadística agregan que en Montevideo el desempleo llegó al 6,8%, mientras que en el interior fue de 5,7%. La información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. El dólar en la compra se mantuvo a 18.75 y en la venta subió a 19.25. También subió el dólar interbancario billete a 19,013. No tuvo variantes el peso argentino, que continúa a 1.90, 2.90. Subió el real, 8.70, 10.20. Y el euro billete bajó 24.30 en la compra, 25.30 en la venta. La unidad indexada, 2,5853. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Corea del Sur y Estados Unidos aumentaron el nivel de alerta debido a que esperan el lanzamiento inminente de un misil de prueba norcoreano. En el ámbito diplomático, Rusia y China se distancian cada vez más del gobierno de Corea del Norte. Corea del Sur dijo este miércoles que hay una probabilidad muy alta de que Corea del Norte realice un lanzamiento de prueba de un misil de mediano alcance en cualquier momento como una demostración de fuerza. El ministro de Relaciones Exteriores, Jun Byung-se, dijo que Corea del Sur había pedido a China y a Rusia que intercedan para aliviar la tensión que ha aumentado en forma sostenida desde que el Consejo de Seguridad impuso sanciones a Pyongyang después de su tercera prueba de armas nucleares en febrero. La mayoría de los observadores señalan que Corea del Norte no tiene intención de iniciar un conflicto que podría llevar a su propia destrucción, aunque advierten sobre los riesgos de un error de cálculo en la altamente militarizada península coreana. Corea del Norte celebra por estos días varios aniversarios que podrían ser pretextos para exhibiciones militares. En ese contexto, el Comando de Fuerzas Combinadas de Estados Unidos y Corea del Sur en Seúl elevó en un nivel su estatus de seguridad para mejorar el monitoreo e incrementar la cantidad de personal de inteligencia. La agencia Reuters recuerda que alrededor de 28.000 efectivos estadounidenses están instalados de manera permanente en Corea del Sur. China, el único aliado importante de Corea del Norte, apoyó todas las nuevas sanciones que se le aplicaron a Pyongyang. En tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov dijo este miércoles que no hay desacuerdo con Estados Unidos sobre Corea del Norte, en un encuentro con el secretario de Estado John Kerry en Londres, donde los ministros del G8 están llevando adelante conversaciones. Buenas noches para todos, vamos a comenzar con la Copa Libertadores. Peñarol ganó en el Estadio Centenario, lo tenía que hacer, consiguió los goles también que necesitaba, sin embargo, se quedó por el camino en la Copa.
Vamos a arrancar viendo imágenes de la victoria frente a Iquique 3-0. La intención, la búsqueda fue del equipo de Da Silva, que estaba en el palco 2, cerrado ahí mirando el partido, y que ni siquiera podía estar en contacto con su ayudante por celular. Igual estaba, ¿no? Con el jefe de prensa que estaba en la Platea América, y siempre los entrenadores buscan la forma. Ahí está Peñarol, que de alguna manera fue encontrando los caminos. No tuvo un mano a mano, pero sí lo hizo con pelotas quietas. Por ahí Gallegos y Zambrana conseguían esas faltas para acercar a Peñarol, también por arriba, con Olivera, con Salayeta, que creció mucho Marcelo en el segundo tiempo para generar otros espacios también, saliendo a pivotear y a buscar por afuera. Pacheco, que arrancó en el banco, y acá llega el tanto, la apertura del partido, el remate de Gallegos rebota en Salayeta, y el tanto, el primero de Peñarol, que terminó con un punto menos que Emelec, 9 para Peñarol, 10 para Emelec, que terminó empatando con Vélez 0-0 en Argentina, y consiguió entonces el boleto a la Copa Libertadores. Hay que ver cómo quedan los cruces. A Vélez le convenía así ganar para quedar como uno de los mejores de los grupos. Sin embargo, terminó en empate 0-0. Ahí está Carlos Núñez y Salayeta el segundo. Núñez y Pacheco le dieron otra dinámica, le dieron más posibilidades a Peñarol. Llega el de Vasquito Aguirre Garay. Fue victoria entonces de Peñarol. Hoy por el grupo 5, Corinthians San José, Tijuana Millonarios. Por el grupo 6 ya están jugando Garcilaso y Cerro Porteño. Gremio y Fluminense, un partidazo. Por el grupo 8, el 17 de abril, Nacional cierra con Barcelona, el último partido que le queda. Bueno, arranca en un rato el cuarto partido de semifinal entre Aguada y Malvin, que tiene ventaja para el Aguatero 2-1 en esta serie. Hay que decir que Lamonte, el norteamericano, llegó para ser figura en Malvin, llegó y fue el goleador del último partido, terminó anotando más puntos que Leandro García Morales. Fuimos a conversar con él. Lamonte, español, poquito. A little Spanish. Yeah, muy poquito y malísimo. Malísimo. Fue campeón de la Liga de las Américas con Peñarol de Mar del Plata. 3 años en Argentina, una temporada en Brasil. Lamonte imagina el partido de esta noche. The same. Igual, we got to fight for our life. It's a fight. It's like the college. You have to win or go home. We have to, fight hard, try to win the game. Sobre el potencial de Aguada y Leandro García Morales, su figura. He's the best at what he does. When you have a team, like everybody helps, everybody does their job. So he gets a lot of the credit for what goes on, and he's a very good player, but they're a very good team. Por eso es necesario para Lamonte hoy mejorar en todo. Better defense, better offense, better transition, better everything. El extranjero confesó que no olvidará su pasaje por Aguada la temporada 2009-2010 y eso genera que este partido sea más especial. Yeah, of course. I can never forget my time in Aguada. It's my first year, and in the States we don't have fans like that and people that do that. So I was like really shocked, to hear them singing and everything, kind of like a football game here. Momento de volver al español. Un segundo intento. Un mensaje en español a la gente de Malvin para el próximo partido. Malvin va a ganar. Un mensaje para la gente, para el público de Malvin. Estamos listos para el partido y pelear a fin de partido. Y nada más. Gracias, Lamonte. No, gracias a vos. Semana de Copa UEFA, día de Copa UEFA, vemos lo que pasó. Vamos a hablar de los partidos. Mirá, Messi arrancó en el banco de suplentes. Le costó al Barça. No tuvo la pelota, no fue el mejor equipo en la cancha. Terminó 1-1 con el PSG, igual consiguió la clasificación. Ahí están los goles, Pastore, el argentino, y después a la cancha él, ¿no? Messi agrupó gente, generó espacios. Y Pedro iba a terminar anotando y le va a dar la clasificación al Barça. Y ganó Múnich 2-0 a Juventus. Y la noticia para nosotros, además de los goles de Mandzukic y de Pizarro, es que el pelado Cáceres estuvo en el banco de suplentes. Menos de un mes. Me comentaba por ahí la producción afuera del campo y el pelado ya estuvo en el banco de la Juve. Sub-20, amistoso internacional. Fue acá en Uruguay, en el Saroldi. 2-1 perdió con Chile la selección uruguaya de Berseri, con jugadores como de Amores que vimos en el Sudamericano, José María Jiménez, que está jugando Danubio y que va a jugar frente a Defensor el fin de semana. Ahí veían a Emiliano Velázquez, el capitán, Jim Varela de Peñarol, de Arrascaeta de Defensor. Ahí está Oscar Tavares, que también estuvo, el gol de Uruguay, el de River, Felipe Avenatti, la revancha el 24 en Santiago, amistoso internacional, y el 8 de mayo jugamos con Paraguay en Asunción. Bueno, mañana en las ediciones de TN1 Noticias vamos a estar compartiendo una entrevista mano a mano con Iván Alonso, figura de Nacional, figura del torneo Clausura. Este es un adelanto. Me había olvidado y ahora me acordé, ya hacía al aire, feliz cumpleaños. Es hoy tu cumpleaños, ¿no? 10 de abril del 79, ¿no?
Me tocó vivir durante 4 o 5 meses una pesadilla, que se me detectara un problema en el corazón que al final no fue nada, y decidí que era por lo menos este semestre era importante estar cerca de mi familia y cerca de mis amigos. Se te vienen a la cabeza los peores recuerdos. Yo en 2009 falleció un compañero jugando en el Español de Barcelona. A Iván Alonso la gente lo conocía, pero no le ponían una cara. Y para mí esto es una segunda oportunidad y la estoy viviendo no como los del medio, sino como los chicos que recién suben. En la Cámara de Representantes se acaba de aprobar matrimonio igualitario, 71 votos en 92. Por aquí comenzamos y le damos las buenas noches a todos ustedes y también al historiador Gerardo Caetano. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, este proyecto que vino del Senado con modificaciones, que acaba de ser aprobado, que en este mismo momento que estamos nosotros aquí hay conferencia de prensa del colectivo Ovejas Negras, pero que ya se conoce que fueron 71 legisladores los que aprobaron esta iniciativa legislativa. Sí, una mayoría importante, estamos hablando de 71 a favor en 92 diputados presentes. Hay una vieja concepción ya que donde hay una necesidad está el embrión de un derecho. Y creo que aquí estamos en presencia de algo muy similar a esto. Y es así como yo creo que lo ha entendido la mayoría del Parlamento y creo que la mayoría de la sociedad. En el Senado vimos las argumentaciones, la teoría argumentativa de unos y de otros. Y advertimos cómo incluso dentro de los partidos había diferencias en términos de matrices culturales y matrices políticas. Esto particularmente lo vi muy señalado dentro del Partido Nacional. Creo que aquí hay un debate muy fuerte que afecta a los derechos, que afecta a la concepción de la política, que en algunos partidos, y me parece que en el Partido Nacional se da de manera especial, marca una divisoria diferente. Respecto a la votación, dentro del Partido Nacional es donde hubo la mayor cantidad de votos contrarios. Por ejemplo, uno de los precandidatos, allí hay una diferencia entre los precandidatos del Partido Nacional. Jorge Larrañaga votó a favor, Luis Lacalle Pou repite y vota en contra. Ciertamente, y aquí Luis Lacalle Pou tiene un desafío que va más allá del tema de esta votación, que tiene que ver, bueno, cómo crear su propio perfil, distanciándose, diferenciándose, bueno, del perfil de su padre. En este caso, su padre fue uno de los que argumentó más fuertemente desde una perspectiva muy clásica, muy justnaturalista, desde una perspectiva que era muy frecuente en su abuelo, en Luis Alberto de Herrera, a favor de la idea de que, bueno, la naturaleza, Dios, creó el día y la noche, creó el hombre y la mujer, el matrimonio naturalmente es entre un hombre y una mujer. El diputado Lacalle Pou, su hijo, ha tratado de marcar, bueno, lo que dice el emblema de su agrupación, aire fresco. Sin embargo, en una discusión tan simbólica no logró construir una diferencia. Y creo que esto está marcando, de alguna manera, los grandes desafíos que va a tener Lacalle Pou para perfilarse, proyectarse como un aire fresco, como un perfil de renovación, cuando en definitiva, ante algunos temas que simbólicamente refieren mucho, bueno, no logra marcar esa distancia. Otro de los temas que están planteados ya hace una buena cantidad de días y de tiempo es la estrategia de comunicación del gobierno, del Poder Ejecutivo, del presidente José Mujica, un tema que se repite en la agenda política de gobierno, ahora por el incidente con Argentina, por los dichos inesperados del presidente de la República, pero que evidentemente no es un tema nuevo. No es un tema nuevo. Es más, tú recuerdas que al inicio del gobierno estuvo toda aquella discusión sobre la creación, la hipótesis de la creación de un ministerio de gobierno, que entre otras funciones, además de administrar la agenda política, iba a tener la función de ser el vocero cotidiano del gobierno. Yo creo que eso tenía mucho que ver con el perfil de comunicación que ya por entonces presentaba el entonces precandidato José Mujica. Aquí hay un tema, cuando un presidente habla, gobierna,
Cuando un gobierno define su estrategia de comunicación o no la define, está también perfilando su política. Y este gobierno ha tenido dificultades de comunicación, ha tenido dificultades para definir una política de comunicación. El presidente Mujica, bueno, no ha tenido ese vocero, no ha tenido ese ministerio de gobierno, y entonces la estrategia de comunicación ha dependido mucho de, bueno, cómo el presidente Mujica administra la agenda cotidiana, cómo administra sus emociones, cómo de alguna manera maneja ese día a día que hoy se vuelve prácticamente imposible. En una sociedad mediática, en una sociedad en donde los jerarcas públicos están sobreobservados, son motivo de observación permanente. Bueno, un hombre que habla todos los días sobre todos los temas, claramente está desbordado. Y aquí hay un problema de estrategia de comunicación del gobierno. En su momento, la hipótesis de crear un ministerio de gobierno, la hipótesis de crear un vocero de gobierno, era una hipótesis que buscaba resolver este asunto. Eso no solamente no se logró a través de la figura del Ministerio de Gobierno, que no se creó, sino que tampoco lo han podido configurar ni el secretario de Presidencia ni el prosecretario de Presidencia, por razones muy diversas. Entonces, en su momento iba a ser el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Exacto, incluso se apostaba a una persona, bueno, con un perfil muy sobrio, a una persona que incluso comunica de otra manera, comunica de una manera muy cautelosa. Bueno, eso no se concretó, no pudo ser sustituido. Por diversas razones, desde perfiles muy diferentes, la Secretaría ni la Prosecretaría lograron ese rol. Y hoy tenemos, de alguna manera, esta situación en donde el presidente tiene su estilo, ha firmado ese estilo, no va a cambiar, pero la estrategia de comunicación del gobierno está muy asociada a lo que el presidente diga o no diga. Esto particularmente se vuelve difícil cuando se entra en escenarios complejos. La política exterior, por ejemplo. En la política exterior ya no es solamente cómo una sociedad decodifica los mensajes de su presidente. Es como otra sociedad de manera muy diferente y otros gobiernos pueden decodificar cosas que en el plano local se pueden resolver de otra manera. Hay un tema aquí pendiente, es un desafío. Veremos cómo en estos últimos 2 años de gobierno Mujica y su gobierno pueden resolver este tema que, repito, más allá de la sobreinterpretación de los dichos del presidente, que muchas veces lo ayudan, es un problema que tiene este gobierno. Gracias, Gerardo. Hasta el próximo miércoles. Nosotros seguimos con más TNU Noticias. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubes Cisneros. El jueves habrá que salir con el paraguas, pues se espera una jornada húmeda e inestable, con abundante nubosidad generando lluvias y tormentas aisladas, presentando periodos de mejoras parciales, principalmente en la zona centro y sur. El viernes seguimos en compañía del paraguas, pues en las primeras horas se mantendrán lluvias y lloviznas aisladas. En la mañana comienza a mejorar por el suroeste con gradual disminución de nubosidad. Los vientos rotan al sector sur, provocando marcado descenso de temperatura, lo que obligará a cambiar el paraguas por un buen abrigo. Antes de irnos, les decimos que mañana no habrá clases en el Liceo 16 de Montevideo debido a un paro de 24 horas que van a realizar los docentes nucleados en ADE. Se concentrarán en asamblea desde las 8:30 de la mañana en el local licial que está ubicado en Gil 1065. En un comunicado, ADE se expresa que la medida se adoptó frente a la falta de respuesta del Consejo de Educación Secundaria a los planteos realizados por el gremio. Continúen en TNU, ya llega Cuéntame. Buenas noches.